En la década de los 50 y sobre todo desde la entrada en el gobierno de los ministros tecnócratas en 1957, Franco empieza a pensar en incorporarse a las instituciones internacionales, sobre todo para salir del aislacionismo entrando en los mercados internacionales y también para legitimar su régimen, eso sí, sin hacer ningún tipo de cambio político. Por eso auspiciará que aparezcan instituciones europeístas en el interior de España, que van a estar lideradas por intelectuales y dirigidas a los universitarios. Las actividades versarán sobre asuntos europeos con la realización de seminarios y conferencias, boletines de información. Al principio las autoridades españolas consentirán a estas instituciones y simplemente se las vigiló. La situación cambió cuando empezaron a entrar estos organismos en contacto con los exiliados españoles. En 1952 se fundó la plataforma del Centro Europeo de Documentación e Información, el CEDI. Este centro estaba promovido por Alfredo Sánchez Bella, católico y miembro del Opus Dei. En un principio estuvo financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque se ocultó debido al descrédito internacional de las instituciones del régimen. Su objetivo era incorporarse al proceso de unidad europea dentro de los partidos católicos y conservadores de Europa sin realizar ningún tipo de cambio político en España. Con la entrada en el gobierno de 1957 en asuntos exteriores de Fernando María Castella, dejó de patrocinar el CEDI ya que lo consideraba ineficaz. El mismo año de la entrada del cambio de gobierno en España, en marzo de 1957, nació la Comunidad Económica Europea, formada por 6 países: la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. El gobierno español puso en marcha la Comisión Interministerial para el Estudio de Comunidades Europeas, el CICE, cuyo objetivo era seguir los pasos que se iban dando en Europa tras la firma de dicho tratado. Y esto va a tener sus resultados al año siguiente. En septiembre de 1958, España ingresa en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y al año siguiente, en julio de 1959, ingresa en la Organización Europea de Cooperación Económica tras garantizar el cumplimiento del Plan de Estabilización Económica. En enero de 1960 nace como alternativa a la Comunidad Económica Europea la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, integrada por Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. La única diferencia que había entre la CEE y la EFTA era la tarifa aduanera exterior común. Cada miembro de la EFTA era libre de establecer derechos aduaneros, frente a terceros países. España tenía 2 alternativas: o ingresar en la CEE o en la EFTA. Los motivos que guiaron a España a decidirse por la CEE fue no quedarse fuera de la política agraria común y también que el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, apoyaba a la Comunidad Económica Europea. Así, el 9 de febrero de 1962, España solicitó la apertura de negociaciones para vincularse a la Comunidad Económica Europea. Digo vincularse, no adherirse. La reacción en Europa fue de sorpresa, ya que era la primera vez que un país con un régimen no democrático solicitaba la vinculación a dicho organismo. Un mes tardó en contestar el Consejo de Ministros de la CE y simplemente dio acuse de recibo a la carta. Esto no significó la ruptura de relaciones y en 1964 se reanudaron las conversaciones para que España se vinculara a la Comunidad Económica Europea. Por otro lado, también quiero hablaros de la oposición al franquismo en el exilio, porque luego lo vais a ver cómo la unión entre la oposición interior y la oposición en el exilio se verán en junio de 1962 unidas en el Congreso de Múnich.
El 25 de octubre de 1948 nació el Movimiento Europeo, cuyo objetivo era contribuir a la creación de una Europa unida, fundada en los principios de la paz, la democracia, la libertad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos básicos. En este congreso del Movimiento Europeo no se aceptó la representación del régimen franquista, pero sí que se reconoció a una delegación española y al año siguiente se creó el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, la CFEME. En febrero de 1941 se creó, estaba ubicada en París y estaba integrada por todos los partidos políticos a excepción del Partido Comunista de España. También estaba el Consejo Vasco y el Consejo Catalán. Este consejo estaba presidido por Salvador de Madariaga. Los objetivos del Consejo eran articular la oposición contra la dictadura de Franco, promover ideales europeístas, reimplantar la democracia en España y procurar su desarrollo económico y social. No aceptaban la entrada del régimen franquista en las instituciones europeas ya que consideraban que no representaba a todos los españoles y su plan de acción era despertar en el interior de España las conciencias de los universitarios para que se opusieran al régimen dentro del país y socavar las relaciones entre los grupos cristianos españoles y los partidos demócrata cristianos europeos. En diciembre de 1954, el Consejo Federal Español para el Movimiento Europeo fue reconocido por el gobierno republicano en el exilio como su representante en las instituciones europeas. Ese mismo año, la oposición interior al régimen franquista se aglutinó en la llamada Asociación Española de Cooperación Europea, la AECE. Estaba ubicada en la Gran Vía de Madrid y en principio fue dirigida por la Asociación Nacional Católica de Propagandistas. Posteriormente se vincularon a dicha asociación demócrata cristianos, socialistas y monárquicos. Su presidente era José María Gil Robles. Se fundó para desarrollar eventos culturales y actividades políticas para mostrar la necesidad que tenía España de integrarse en Europa. Las relaciones entre ambas asociaciones del interior y del exilio estuvieron encalladas casi desde el principio por la exigencia de José María Gil Robles de que sólo aceptarían la monarquía como régimen político para sustituir al régimen franquista. Con el paso del tiempo, los republicanos aceptarían la no restauración de la República y propusieron la celebración de un referéndum para que los españoles decidieran si querían monarquía o república. Desde la crisis de febrero de 1956 con las revueltas en las universidades, la Asociación Española para la Cooperación Europea se convirtió en el baluarte del europeísmo no oficial, manteniendo reuniones con el secretario del Movimiento Europeo, Robert Van Sendel, y también con representantes de la oposición en el exilio a través de su secretario Gironella. Así empezó una competición entre ambas oposiciones al franquismo, tanto del interior como del exilio, por ser el interlocutor español en el movimiento europeo. Los del exilio no se fiaban de los de la oposición del interior, ya que consideraban que estaba unido al régimen. Un interlocutor del que no hemos hablado, el Partido Comunista de España, cambió su postura a mediados de la década de los 50, abandonando la acción armada con la creación de un Frente Nacional Antifranquista y adoptando un lenguaje de reconciliación entre los españoles y aprovechando la ligera apertura que se introdujo en la década de los 50, se introdujeron en el sindicato vertical franquista con el fin de llegar a un cambio político, pero ahora desde el interior. Una tercera pata en la oposición antifranquista fue el Congreso de la Libertad de la Cultura, la CLC, que colaboró con los organismos del exilio y del interior en la causa antifranquista y europeísta. El Congreso por la Libertad de la Cultura fue fundada en la República Federal de Alemania en el año 1950
por un grupo de intelectuales cuyo objetivo era contrarrestar la influencia comunista. Realizaban actividades de conferencias internacionales, exposiciones de arte, premios a músicos y artistas, publicaciones de revistas o campañas contra personajes de influencia comunista. En el año 1960 se abrió oficina en España, ya tenían en 35 países. La de Española fue financiada por la Fundación Ford. 6 años después se descubrieron las conexiones del Congreso por la Libertad de la Cultura con la CIA y esto provocó su descrédito internacional. Hubo intentos para unirse los opositores del interior y del exilio. En mayo de 1960 en Mallorca se realizó la primera semana europeísta, pero no vio la luz, ya que fue prohibida por el Ministerio de la Gobernación. Al año siguiente, en Estrasburgo se volvió a intentar en un coloquio sobre la construcción europea, que tampoco llegó a ver la luz debido a las presiones del gobierno de España. Sin embargo, en junio de 1962, en Múnich, se celebró el cuarto Congreso del Movimiento Europeo, cuyo objetivo era debatir sobre la democratización de las instituciones europeas. El secretario del Movimiento Europeo, Robert Van Sendel, invitó a la oposición española, 38 miembros del exilio y 80 de la oposición interior. Él mismo actuaría como árbitro y moderador, intentando limar las asperezas entre ambos grupos, ya que en los primeros momentos ni querían darse la mano, ni querían verse la cara, vamos, en una palabra. El Partido Comunista de España no sería invitado, ya que Rusia no se había incorporado a la nueva Europa. Sin embargo, el partido envió 2 observadores, Tomás García y Francesc Vicens. 2 días antes de la celebración del Congreso, el secretario del Movimiento Europeo organizó una cena donde asistieron representantes de las organizaciones de la oposición interior y del exilio. A propuesta de Gil Robles se crearon 2 comisiones separadas para realizar sus ponencias. Sorprendentemente eran bastante parecidas y solo había 2 diferencias. Una era la forma de Estado que sustituiría al régimen franquista. Los del exilio propugnaban un referéndum entre los españoles para que decidieran si querían monarquía o república, y los de la oposición interior abogaban por la restauración de una monarquía. El segundo punto en conflicto era la autonomía y reconocimiento para los nacionalismos periféricos. El tema de la forma de Estado no se incluyó en la resolución, por tanto no hubo ningún tipo de polémica, y llegaron las 2 organizaciones a un texto en común: la instauración en España de instituciones representativas y democráticas que garantizaran la soberanía popular, garantía de los derechos humanos fundamentales, libertad sindical y la posibilidad de organización de partidos políticos. En cuanto al tema de las autonomías, se zanjó al no hablar de nacionalidades, sino de comunidades naturales. El 8 de junio de 1962 se presentó la resolución española que fue aprobada por el Congreso del Movimiento Europeo. Y 5 días después el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España declaró que se adhería al acordado en Múnich, uniéndose a la oposición al régimen franquista. Las reacciones que hubo al cuarto Congreso del Movimiento Europeo en España fueron bastante fuertes, con descalificaciones en la prensa diciendo esos desdichados que se conjuran con los rojos para llevar a las asambleas extranjeras sus miserables querellas. El gobierno impuso multas, destierros, encarcelamientos y exilio para los asistentes al Congreso. Se suspendieron por 2 años los derechos de libre residencia en España. Se censuraron las críticas extranjeras a su régimen en un discurso que dio Franco en Valencia el 16 de junio. Yo quisiera que el extranjero que tanto nos calumnia pudiese contemplar este espectáculo aleccionador para decirle: he aquí mis poderes,
¿Por qué reaccionó así con tanta virulencia Franco al Congreso de Múnich? Porque a Franco le inquietaba sobre todo la superación de la guerra civil, la reconciliación entre vencedores y vencidos. Por otra parte, Juan de Borbón hizo un comunicado desligándose de que hubiera tenido algo que ver en el Congreso de Múnich. Esto fue debido a que en la prensa española se decía que él estaba detrás de los mismos. La respuesta a la contundente represión española contra los asistentes al Congreso de Múnich fue una reunión que se realizó el 6 de julio de 1962 entre Franco y representantes de la Comisión Ejecutiva del Movimiento Europeo que protestaban por el castigo aplicado a dichos asistentes. Por otra parte, también el gobierno español recibió críticas de las instituciones europeas, entre ellas el rechazo a la apertura de negociaciones para que España se adhiriera a la Comunidad Económica Europea y también del gobierno de Estados Unidos. ¿Consecuencias? Pues al final alguien tiene que pagar el pato. El 10 de julio de 1962 Franco hizo una nueva remodelación en el gobierno y el ministro de Información y Turismo, el señor Gabriel Arias Salgado, fue sustituido por Manuel Fraga, al que a Arias Salgado se le consideró el chivo expiatorio de la campaña famosa contra el Congreso de Múnich, llamándole el contubernio de Múnich.